Bienvenidos al estudio que estamos realizando acerca del texto de un curso de milagros. Hoy nos corresponde el capítulo 8 y subtítulo número 8. Pero recordemos nuestro encuentro anterior. Se titulaba El cuerpo como medio de comunicación y nos decía que cualquier idea de ataque que tengas significa que es porque te estás creyendo un cuerpo. Necesariamente no significa que utilices el cuerpo para atacar, sino que la sola idea de que atacando es la forma como puedes conseguir lo que quieres, te está colocando en el sistema de pensamiento del ego en la identificación del cuerpo. Recuerda que para el Espíritu Santo, al contrario de para el ego, el cuerpo es un medio de comunicación, ya que él mismo es un nexo de comunicación entre nosotros y Dios. Solo puede percibirte de esa misma forma a ti. Así que, si aceptas la propuesta del sistema de pensamiento del ego, cuando utilices el cuerpo para atacar, el cuerpo se va a volver en tu contra. Es allí donde comienzan a darse las enfermedades y donde tú te haces daño a ti mismo de esa forma. Vimos también en nuestro encuentro anterior que la comunicación pone fin a la separación de la misma manera en que el ataque la fomenta. Y como lo que tú quieres es poner fin a la separación, ¿escogerías al sistema de pensamiento del ego? No, por supuesto. Tendría que ser que tu elección es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Verás lo físico tal como es si dejas que el Espíritu Santo lo utilice en tu nombre para esa unión. Otra idea maravillosa en nuestro encuentro anterior es que es imposible perder independiente de cuál sea la idea de pérdida. Que si creemos haber perdido es porque ya nos hemos atacado a nosotros mismos en nuestra mente al aceptar las propuestas del sistema de pensamiento del ego. No hacemos nada solos, necesitamos la voluntad de Dios que nos da el poder y la gloria y que servirán para precisamente poder disfrutar de esos dones. Vimos también que el plan de estudios que no puede aprenderse es frustrante y por eso nos frustra tanto nuestro mundo, porque su aprendizaje es imposible. Es imposible porque nos está enseñando a hacer lo que no somos, cuerpos, pero ¿cómo? Si en realidad lo que somos es espíritus en eterno estado de gracia, solamente que viviendo una experiencia humana. Y ahí es donde apareció también en nuestro encuentro anterior, nuevamente, pero de una forma más profunda, la idea de la curación. Si utilizamos el cuerpo solo para la comunicación, tiene que sanarse, porque está cumpliendo la función que le corresponde y hoy veremos un poco más de ello. Necesitamos despejar los obstáculos que el ego coloca en nuestras mentes para garantizar ayuda y curación, porque ayudar y curar son las expresiones naturales de la mente que opera a través del cuerpo y no en él. Nuestro encuentro finalizó recordándonos que no se puede usar el cuerpo para comunicar y atacar a la vez sin que sufra. Tenemos que aceptar una sola idea de lo que el cuerpo es. Por lo tanto, solamente podemos aceptar a un solo guía que nos diga cuál es la idea de lo que soy, pero si escogemos al correcto, estaremos aceptando la verdadera interpretación del cuerpo. Muy bien, hoy nos corresponde el capítulo 8, el viaje de retorno, subtítulo número 8. Seguiremos hablando del cuerpo, pero hoy el título es El cuerpo como medio o como fin. Así que vamos con nuestro párrafo número 1. Las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Esto se debe a que es incapaz de hacer generalizaciones y equipara lo que ves con la función que le adscribe. No lo equipara con lo que es. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Puesto que te equiparas con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues,
no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpretas su función. Las funciones son algo inherente al estado de ser, pues surgen de este, mas su relación no es recíproca. El todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente, debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes constelaciones. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia su constelación y por lo tanto es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción en la que el cambio es posible. Aparte de eso, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. Veamos el resumen de nuestra diapositiva para que intentemos ver más concretamente y ojalá esto nos ayude a comprender mejor el mensaje del párrafo. Las actitudes hacia el cuerpo son las mismas del ataque porque la interpretación que escuchamos del ego, que es la que primero aceptamos, nos dice que el cuerpo está hecho para atacar. El ego, nos explica el curso, simplemente ve las cosas según el propósito que les otorga y por eso es que la interpreta de esa manera. Si tú aceptas la idea que te está proponiendo y te consideras, por lo tanto, a ti mismo, a ti misma un cuerpo, el ego, ¿qué dirá? Tu propósito es atacar, pero como ya diste el primer paso en su enseñanza y lo aceptaste, el segundo paso será lógico y natural para ti. Entonces, si soy un cuerpo, tengo que atacar, tengo que competir, tengo que gritar, tengo que hacer sentir culpable, tengo que pisar a los demás para lograr mis objetivos. Tengo que pelearme con el mundo. La salud del cuerpo, nos dice el curso de milagros, dependerá de cómo interpretas su función. Las funciones de todas las cosas, de todos los seres, dependen del estado de ser. Sin embargo, las funciones no definen al ser. Tengo algunas características, tú puedes ver esas características, pero como tal no me definen a mí. Sin embargo, el todo define a la parte. El ser define esas características, aunque esas características no lo definan. Pero hay algo interesantísimo, nos dice este párrafo. A pesar de eso, en un universo holográfico, en una vida holográfica, en cómo estamos diseñados incluso dentro de esta ilusión, conocer una parte es conocer el todo. Esto es verdad tanto en el mundo de la ilusión como en el del conocimiento. Como, por ejemplo, ya tú habrás escuchado mucho de que simplemente una gotita de tu sangre permitiría encontrar en mucho menos que una gotita de tu sangre toda una cantidad de cadenas de ADN que son lo que pareces ser, donde los grandes científicos al identificar sabrían cuáles son tus características. Así que en ese sentido es donde nos dice, bueno, una parte, gracias a conocer una parte, tú podrías conocerlo todo, tanto en este mundo como en el del conocimiento. Pero aún así, esa parte no define la totalidad. Sin embargo, es una gran puerta para comprender. Ahí es donde nuestro último párrafo de la diapositiva viene en auxilio para intentar aclararnos un poco mejor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque hasta el momento hemos notado que todo lo del reino tiene alguna diferencia con el mundo de la percepción. Sí, claro. La diferencia es que en la percepción, en nuestro mundo, las partes, aunque están relacionadas como el todo, pueden agruparse y pueden estar separadas y cambiar, como lo que vemos en nuestro cuerpo. Parece estar con ciertas funciones. Parece que mi uña no tiene nada que ver con mi hígado o que alguna situación de mi cabello no tiene nada que ver con la planta de mis pies.
Así que allí vemos todas estas diferencias que no hacen parte aparentemente del todo, aunque sí están allí. Eso es lo que ocurre en nuestro mundo de la percepción. Las partes están separadas, incluso aparentemente entre ellas. Y por eso pareciera que no tienen nada que ver con la totalidad, aunque ya vemos, podríamos llegar a la totalidad gracias a ellas. ¿Cómo es el mundo del conocimiento? Por ser un mundo permanente, no hay diferencia entre la parte y el todo. No hay esas diferencias, solamente puede haber unidad. Esta es otra forma de ver desde la idea del cuerpo lo que hemos venido aprendiendo acerca de la unidad tuya y la mía en Dios, la tuya y la mía en la voluntad. Ok, vamos a nuestro párrafo número 2. Dice así: el cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. En esta percibida constelación, se considera al cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. Parece que hay dos voces, Espíritu Santo y ego. Y parece que el cuerpo puede decidirse a aceptar la una y la otra, pero en lo que estamos viendo, allí es donde comenzamos a darle crédito a los conceptos de salud y enfermedad. Si aceptas al ego, vas a estar aceptando la enfermedad. Si aceptas al Espíritu Santo, vas a estar aceptando la salud. Adivina lo que pasa cuando intentas mezclarlos a los dos. Vas a estar en enfermedad. No te olvides, esa regla es importantísima y no cambia a pesar de que el tema parezca ser diferente. Si tú intentas conciliar dos sistemas totalmente contrarios, solamente vas a poder estar en confusión y parecerá ganar el sistema del ego porque sencillamente no estás queriendo escuchar únicamente al Espíritu Santo. La confusión que el ego ve es que ve al cuerpo como un fin. Pero resulta que como el cuerpo no es un fin y no puede serlo, aunque el ego quiera verlo de esa manera, el cuerpo se convierte en algo que es inútil para el ego, no le es útil para sus propósitos en general. Así que, a pesar de ello, hay una cuestión que hace el ego. Por supuesto que él se da cuenta que el cuerpo no es útil para todos sus propósitos. Así que lo que hace es embarcarte a ti en un montón de propósitos, en un montón de proyectos, de situaciones, de ideas, de alcanzar la felicidad de diferentes formas. Pero ya tú te has dado cuenta que no importa si la alcanzas, en realidad no te da la felicidad que tú esperabas. Y tienes después que embarcarte en otro objetivo y luego otro objetivo porque nunca te sientes satisfecho con lo que alcanzas. Ese es el sistema del ego, intentando que tú creas que todavía te puede ofrecer algo. Párrafo número 3. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin, porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin. La creencia de que el cuerpo es un fin es muy difícil de superar, no imposible, solo difícil porque nos hemos identificado demasiado con él. Y además, debido a que la creencia también en nuestras mentes de que el ataque también es un fin. Mi fin es atacar, mi fin es ganar, mi fin es competir, mi fin es vencer a los demás de alguna manera, mi fin es conquistar a esa mujer o a ese hombre. Siempre tengo que estar en pugna de alguna manera. Siguiente. Frase número 2 del párrafo 3. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable?
Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego porque encubre el ataque obvio que subyace a la enfermedad. Si reconocieses esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. ¿Qué es lo que pasa y por qué el ego nos lleva a enfermar? Porque cuando enfermamos, no podemos decir, soy un espíritu en eterno estado de gracia. No, ese dolor de muela, esa migraña, esa nefritis, esa colitis, esa alergia, ese lo que sea. Pero espérate, ¿cuál espíritu eterno en estado de gracia si mira esto tan horrible que estoy sintiendo? Yo sintiendo. ¿Lo entiendes? Así que por eso nos dice que no podemos creer que somos invulnerables cuando enfermamos. Por lo tanto, aquí viene una situación que es importante que pienses. ¿Estás utilizando la enfermedad para defender la postura del ego al creer en sus propósitos y en sus ideas? Si no la reconoces como un ataque ni te opones a ella, entonces sí quieres defender la postura del ego. Vámonos al párrafo 4. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Este testigo, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza debido a que no lo has sometido a un riguroso interrogatorio. De haberlo hecho, no considerarías a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura del ego. Una afirmación más honesta sería que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. Por lo tanto, se debe desconfiar desde un principio de los testigos que el ego elige. El ego no convoca testigos que disientan de su causa de la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo para la cual él está perfectamente capacitado. Mas cuando el ego actúa como juez, hace todo menos juzgar imparcialmente. Cuando el ego convoca a un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado. Vamos al resumen. Es difícil percibir la enfermedad como falsa porque no te das cuenta de que está en contra de lo que quieres. Debido a que la percibes como algo externo y la percibes tan real, no te das cuenta de que en realidad está en contra de tu felicidad. La ves tan natural. Ahí es donde nos dice este párrafo, si interrogaras a la enfermedad, no serías un testigo tan vital en favor del ego. La enfermedad no lo sería, perdón. Porque es que resulta que eres tú realmente quien se convierte en ese testigo. Por eso es que lo acabo de decir así. Si tú quieres al ego, lo vas a defender. Y lo quieres siempre que aceptas sus premisas. Pero deberías darte cuenta que estar enfermo no es estar feliz, que estar así no es vida, que estar corriendo detrás de un objetivo y del otro. ¿Por qué no empiezas a desconfiar de sus testigos? El ego y el Espíritu Santo te van a presentar diferentes testigos. Cada uno de ellos basado en su manera de juzgar lo que eres. El Espíritu Santo juzgándote como un espíritu en estado de gracia, en plena gracia con el Padre, perdonado y todo. El ego basado en la forma de verte como un cuerpo que tiene que luchar, que es indigno de él mismo y además en plena pugna, incluyendo a Dios. El juicio del ego nunca será imparcial, simplemente porque nunca será el juicio de lo que realmente eres. Por eso empieza a desconfiar ya de él. Párrafo número 5. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función, porque no es un fin. El ego, no obstante, lo establece como un fin, porque como tal, su verdadera función queda velada. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. La enfermedad tendría sentido si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fuesen ciertas.
que el propósito del cuerpo es atacar y que tú eres un cuerpo. Sin estas dos premisas, la enfermedad es inconcebible. Así que no te olvides, el cuerpo por sí mismo no tiene ninguna función. ¿Por qué? Porque no es un fin, es simplemente el vehículo. Así como tu automóvil no tiene ninguna función por sí mismo. Por sí mismo no tiene ninguna función. La función que tiene es la que tú le des. Si tu función es como coleccionista de automóviles colocarlo en una vitrina y ya, esa es la función entonces que le asignaste y esa es la que tiene. No andar por allí. Si tu función es utilizarlo para competencias en el rally, pues entonces esa es la función que tiene, pero no es una función que tenga por sí mismo, es la que tú le has asignado. Si tu función, la función de tu vehículo, según tú, es que te transporte de paseo de vez en cuando, es esa y ninguna otra. No la elige el vehículo, la elige el conductor que eres tú. Ahora sí lo comprendes. Así que el cuerpo no tiene ninguna función por sí mismo. La función que tiene es la que tú le asignas y se la asignas tú escogiendo al sistema de pensamiento que te lo interprete. El ego intentará mostrarte que su función es atacar para velar su verdadera función, que el espíritu te dice que es la comunicación. Pero cuando tú escuches al sistema de pensamiento del ego en el ataque, en la competencia, en la pugna, cuando escuches que eres un cuerpo, lo único que podrás hacer es seguir las consecuencias de la creencia de que eres un cuerpo y ahí es donde te enfermas. Y por eso es que viene esta fabulosa frase: un cuerpo enfermo no tiene sentido porque el cuerpo no existe en este mundo para el propósito de la enfermedad, porque no tiene un propósito propio. Decidiste que se enfermara tu cuerpo cuando decidiste aceptar las premisas del ego, que son: el propósito del cuerpo es atacar. Y segunda, tú eres un cuerpo. Si las aceptas, inmediatamente la enfermedad tendría sentido para ti y se convierte en algo real, en una posibilidad, como mínimo, si es que estás en este momento en un estado aparente de salud. Vámonos al párrafo 6. La enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. El ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesitas su dirección. Imagínate esto. No son ciertas esas premisas, por lo tanto la enfermedad desde el punto de vista del sistema del Espíritu Santo es algo inconcebible. Sin embargo, cuando escucho al ego, la enfermedad también tiene un propósito. ¿Cuál es? Demostrar que tú puedes ser herido, que eres vulnerable. ¿Cómo me vas a hablar de invulnerabilidad si mírate ahí enfermo? Ese es el mejor argumento del ego de que necesitas su dirección y ante todo dirección externa. Si estás enfermo, eres un cuerpo. Ahora busquemos afuera la solución para tu enfermedad. En ese tratamiento, en ese especialista, en esta terapia, en este medicamento, en cambiar tu alimentación, tu estilo de vida, bla, 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 bla. Como si tú te hubieses enfermado por cuestiones externas, cuando lo que hiciste fue enfermarte por haber aceptado el sistema de pensamiento. Ah, se va comprendiendo mejor, ¿verdad? Seguimos con el párrafo. El ego impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos. ¿Cómo es esto? Piensa en una enfermedad. Piensa en una que de pronto tienes. ¿Qué es lo que hace que para ti sea todavía más real esa enfermedad? Hay unos datos al respecto de ella. Seguramente tienes ¿cómo diríamos? Un diagnóstico.
Y tal vez está escrito, tal vez hay una historia clínica detrás de ello. Tal vez en esa historia te dice que te has enfermado por haberte colocado en determinada situación particular, te acercaste a tal persona, tienes un estilo de vida de tal forma. Así que empiezas a analizar los datos. ¿Y qué pasa cuando estás muy enfermo? Empezamos a manejar en nuestra mente funestos desenlaces. Empezamos a visualizar lo peor que podría pasar. Si tengo esta enfermedad, ¿qué tal que me tengan que amputar esto? O si tengo esta enfermedad, ¿qué tal que ya no sirva para esto? O qué tal que tenga que dejar el trabajo? O qué tal que mi familia se vea afectada? O qué tal que contagie o bla, cualquier otra cosa también. Eso es a lo que me lleva el sistema de pensamiento del ego. Recuerda que él funciona con el miedo. Así que el estar analizando los datos y estar preparándome para cosas horribles debido a esta situación es lo que el ego querrá hacer. Mientras que aquí te dice el Espíritu Santo, al contrario, ni siquiera se molesta en analizarlos porque no tienen sentido para él. Seguimos adelante. La función de la verdad es recopilar información que sea verdadera. Sea cual sea la forma en que trates de usar el error, de ello no resulta nada. Cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede ser que resulte reconocer su insubstancialidad. Mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. Así que la función de la verdad es recopilar información verdadera. La verdad es, tú eres un espíritu en estado de gracia. Tú eres un ser creado desde la felicidad y la abundancia. Tu proyección, tu cuerpo en este mundo puede estar saludable si te mantienes en conexión con ese estado de abundancia, de salud, con la conexión con tu fuente. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas, incluyendo la salud. Eso es muy diferente de usar el error y ocuparte en sus complicaciones y darles vueltas. Y mira este diagnóstico y mira todas esas estrellitas que aparecen en este examen de sangre y mira todo esto y escucha lo que le pasó a esa persona y aquel se murió y aquel otro, ¡ay caray! Todo eso llevará a que sea más difícil todavía reconocer la insubstancialidad de la enfermedad. No tienes que examinar los resultados del error para juzgarlos correctamente. Lo que necesitas identificar es, me enfermé por aceptar esta idea errada de mí. Me enfermé porque es el resultado de seguir detrás de un sistema que me dice que mi cuerpo está hecho para atacar, para competir. Eso es lo que necesitamos ir aprendiendo de lo que nuestra enseñanza de hoy nos está regalando. Continuamos. Así que no te olvides, no tienes que examinar esos resultados. Vámonos al párrafo 7. Un recurso de aprendizaje no es un maestro. No te puede decir cómo te sientes. No sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego y por lo tanto crees que un recurso de aprendizaje puede decirte cómo te sientes. La enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta. El ego no puede saber cómo te sientes. Yo te pregunto a ti, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo primero que hacemos? Un autoescaneo de nuestra cabeza hasta los pies, a ver qué incomodidad hay en el cuerpo. Y así es como respondemos. Le preguntamos al cuerpo cómo nos sentimos. Pero espérate, si ya estás comprendiendo que el cuerpo solo funciona según tus pensamientos, ¿por qué le preguntas al cuerpo cómo te sientes? Si tú no sabes cómo te sientes, le creíste al ego y piensas que el cuerpo es el que lo sabe y el que te lo puede decir. Allí es donde me dice la enfermedad, es ahí donde se convierte en un ejemplo de tu insistencia en pedirle dirección al ego y a preguntarle al ego, ¿cómo me siento? Colócalo en mi cuerpo para que yo sepa cómo me siento.
Como el ego no te ama, imagínate cómo te hará sentir. ¿Vas comprendiendo? Sigamos adelante. Cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto al ego. Pero hay un corolario. Si solo el conocimiento existe y el ego no tiene conocimiento, entonces el ego no existe. Qué genial como finaliza ese capítulo 7. En serio, de verdad que sí. El ego no sabe nada, no tiene idea de quién eres. ¿Cómo vas a saber cómo te sientes? Ahora mira la lógica que nos da allí ese párrafo. Si el conocimiento es lo único que existe, mira este silogismo tan genial. Si el conocimiento es lo que existe y el ego no tiene conocimiento, entonces, conclusión lógica, el ego no existe y yo sigo creyéndole a lo que no existe y le sigo preguntando a él. Párrafo número 8. Tal vez te preguntes cómo es posible que la voz de algo que no existe pueda ser tan insistente. ¿Has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas aun cuando no es real? Son muchos los casos que demuestran cómo lo que deseas distorsiona tu percepción. ¿Cómo puede ser tan insistente la voz de algo inexistente? Pues porque lo que tú deseas tiene el poder de distorsionar tu percepción. Ese es el poder de tu mente. Si lo crees, ahí aparece. Allí aparece en tu percepción. Sigue diciendo. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos. Ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Cuando dejes de lado al ego, este desaparecerá. La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar. Por supuesto que el ego es experto en presentar casos falsos, porque está empeñado en demostrarte que eres lo que no eres. El problema es que estés dispuesto a escucharle y estarás dispuesto a escucharle hasta que lo único que aceptes sea la verdad. ¡Qué facilidad! Como lo pone el curso de milagros. Cuando dejes de lado al ego, desaparecerá. Sencillo. ¿Y cuando lo dejas de lado? Cuando decides escuchar solo la verdad. La voz del Espíritu Santo será tan potente en tu mente como tu buena voluntad de escucharlo, pero no se impondrá por sí misma. Es una situación de libre albedrío. Es tu elección. Así como has elegido al ego, tienes que elegir no hacerle más caso y escuchar con una nueva elección, una nueva decisión a la voz de Dios. Párrafo 9 y último. El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar su mensaje a través de ti. ¡Qué genial! La idea de usar el medio de comunicación para que te despreocupes es que el Espíritu Santo pueda enseñar a través de ti. Sigue diciendo, esto los curará y por lo tanto te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con su propia función, tal como el Espíritu Santo la ve, puede enfermar. Mas todo lo que se utiliza de cualquier otra forma no puede sino enfermarse. No permitas que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida. No dejes que sea una imagen de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. No dejes que refleje tu decisión de atacar. Te curarás y curarás a los demás cuando permitas que el Espíritu Santo utilice tu cuerpo conforme a la función que Él ve. Será imposible que te enfermes si te ves a ti misma, a ti mismo como el ser que verdaderamente eres. No dejes, nos pide este párrafo, que el cuerpo refleje tu mente dividida, tu percepción de autopequeñez o tu decisión de atacar. Deja de tener esa mente dividida y escúchale a tu maestro. Deja de tener esa percepción de autopequeñez y empieza a percibirte como Él quiere que lo hagas. Y deja de atacar y empieza a amar. Sigue diciendo.
Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo, quien no percibe ataque en nada. La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida bajo la dirección del único maestro que sabe lo que ésta es, al ser la voz de la vida misma. Mira estas tres fabulosas definiciones de lo que es la salud. El estado natural de todo lo que se deja en manos del Espíritu Santo. Deja en manos del Espíritu Santo tu cuerpo. De verdad, déjalo en manos del Espíritu Santo y Él se encargará de sanarlo. Lo mismo te pidió Jesús en los primeros capítulos y no lo has olvidado. Entrégame tu ego y tu cuerpo para demostrarte la poca importancia que realmente tiene. Segunda definición, la salud es el resultado de usar el cuerpo únicamente para el amor. ¿Y si lo intentas? ¿Qué podrías perder? Y en cambio, si es cierto, imagínate todo lo que podrías ganar. Tercera y última, la salud es el comienzo de la correcta perspectiva respecto a la vida. ¿Querías una nueva visión de la vida y de lo que la vida podría ser? Esta es, aquí te encontraste con ella en la lección de hoy. Bajo la dirección de quien sabe lo que la vida es, ¿cómo no vas a poder realmente vivir? Muy bien. Finalizamos con nuestro encuentro de hoy. Gracias por tu compañía. Nos veremos en el siguiente para el subtítulo número 9 del capítulo 8. La curación como resultado de una percepción corregida. Ya veremos esa maravilla. Bendiciones y gratitud.